invitado de hoy es uno de mis grandes maestros. Me gusta tanto cómo enseña, me inscribo a todo lo que tiene su nombre. Es médico neurocirujano, especialista en neurociencias, conferencista, facilitador docente, hincha de Boca, no mentira, hincha de River, de muchas otras cosas. Lo empecé a seguir durante la pandemia y fue un camino de ida. Me mejoró mucho como persona y ni te cuento como ayudador de deportistas. Es un enorme honor hoy recibir a Roberto Rosler. Bienvenido, Roby, a Mates con Mana. Hola, Roby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Muchísimas gracias. Vamos a arrancar como arranco siempre por acá, le pregunto a la gente cómo está y a veces le pregunto si es una música, pero hoy te voy a preguntar si tenés que elegir un emoji, ¿cómo está Robbie hoy? ¿Uno o dos? El de la sonrisa, el primero. Bueno, pacífico ahí, contento, digamos. Exactamente. ¿Cómo no voy a estar contento con vos? Sí, seguro. Bueno, algunas preguntas que te quiero hacer es, te tengo muchísima admiración y digo, bueno, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Cómo era Robbie de chico y cómo llega a ser este docente mágico que lo agarrás, lo ves un poco, hasta el otro día a la novia de mi mejor amigo, le puse un rato de lo hiciste hace 12 años, de nativos digitales, y le decía, mirate esto que te vas a enganchar. Y nos quedamos 40 minutos viendo eso. Yo aprendí ayer con información de antes de ayer y tengo que enseñarle a estudiantes que están viviendo en el futuro. Y eso es muy complejo. ¿Cómo llegaste hasta esto? Bueno, en realidad yo no me considero una persona inteligente y cuando era chico tampoco era ninguna lumbrera. Yo siempre cuento la anécdota de que mi mamá, una inmigrante húngara, que no pudo terminar ni la primaria por la guerra, fue a la escuela, ¿no? Esperando que le dijeran, no, Robbie es un genio. Y la maestra muy lacónicamente dijo que yo era muy voluntarioso. Y eso es la verdad, digamos. Básicamente lo mío es, parafraseando a Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Y no soy un tipo inteligente. Yo creo que lo mío es, por un lado, pasión, me apasiona lo que hago, y tengo mucha fuerza de voluntad. O sea, yo intento, y las pocas cosas que me han salido bien han sido a base de mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y yo creo que eso demuestra que alguien como yo no se destaca básicamente por la gran inteligencia, puede llegar a hacer algunas cositas bien. Si le pone pasión, eso es importantísimo, estar apasionado por lo que uno hace, y esfuerzo, mucho esfuerzo, eso sí. Esto me lleva como a pensar, preguntarte, y bueno, ¿cómo te encontraste con esa pasión? Bueno, eso es una parte interesante. Yo estaba cursando el segundo año de la Facultad de Medicina, la materia era fisiología, y ahí me encontré con neurofisiología. Y inicialmente ahí cometí un error porque pensé, bueno, me gusta mucho el sistema nervioso. Y en la facultad vos tenías la posibilidad de, eufemismo mediante, la UBA tiene esas cosas, se llamaba ayudante de segunda, o sea, eran los ayudantes alumnos que daban clase. Y me metí, era un curso, tenías que quedarte clavado de enero a marzo acá en la ciudad de Buenos Aires haciendo el curso, y si lo aprobabas, empezabas a dar clase. Pero ahí me di cuenta de que realmente a mí no me gustaba tanto el sistema nervioso. Me di cuenta que a mí lo que me gustaba era enseñarlo, me apasionaba enseñarlo. Y a partir de ahí ya empezó un amor que no paró nunca. Y yo, si hubiera sido por mí en ese momento, hubiera empezado a ser docente. Pero bueno, primero te estoy hablando del Paleolítico, en 1976 pasó eso, imagínate, hace 47 años. Y todo el mundo me decía, no, pero que te vas a morir de hambre, y cómo vas a hacer una familia. Nosotros en la década del 70 éramos así un cuadradito, ¿no? Que uno tenía que tener un título universitario y que la plata solamente se sacaba de tres o cuatro carreras centrales. Y nunca dejé de hacer docencia, jamás. A un punto tal que yo termino en la Facultad de Medicina
empiezo la residencia en neurocirugía, pero también empiezo la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación en Filosofía y Letras. Y bueno, ahí el bicho nunca me dejó de picar. Hasta que, bueno, en el 2005 digo, bueno, salgo del closet, digo, basta, yo no quiero ser neurocirujano, yo quiero ser docente a tiempo completo, mi familia ya me conoce, ya dijo, bueno, basta. Ya, lo mío es esto, abandoné la neurocirugía y en estos 18 años que he abandonado, nunca he tenido nostalgia y no vuelvo ni loco a mi profesión antigua. Esto es lo que me gusta y lo que hace que cuando suena el despertador a las 6 de la mañana yo me despierte con una enorme sonrisa. Y me ha dado mucho más cariño y afecto que los 20 años de neurocirugía, sin lugar a dudas. Fantástico. ¿Y llevó coraje o cómo fue? ¿O fue más de un día para el otro? ¿Llevó un proceso? Alguna vez fui abogado y después dije, no, pará, lo mío también va más para el lado sí, el servicio de conectar. Por eso te pregunto. Me da mucha curiosidad. No, no, no. Yo inmediatamente, yo me acuerdo la primera vez que a nosotros en fisiología se daba un teórico muy grande que daba el profesor y después los alumnos se dividían en mesas de discusión, que eran 20, 25 alumnos, y ahí entrábamos nosotros los ayudantes de segundo. El primer día que vi una mesa de discusión, salí con una alegría que dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Más que medicina, no es otra cosa, digo yo quiero hacer esto. Fue amor a primera vista, no tuve ninguna duda de que... Y eso me hizo acordar mucho al entrenador de los Cavaliers, cuando ellos iban perdiendo, no sé si 3-0 o 3-1 a los playoffs, y a los dos momentos más importantes de la vida de un hombre eran cuando uno nacía y cuando uno sabía para qué había llegado a este mundo. Y ahí me di cuenta para qué había llegado a este mundo yo, para ser docente. Y eso, debo agradecer que he tenido que luchar por muchas cosas, pero para saber cuál era mi función en el mundo, eso me llegó solito y muy temprano, porque yo tenía 19 años cuando me di cuenta de eso. Así que bueno, eso soy un agradecido que me di cuenta pronto y jovencito. ¿Pudiste combinar todo lo que habías aprendido de el cerebro también para la docencia también o no? Pues como una Sí, creatividad absoluta, un pionero. Va, para mí yo te veo y me veo recontra inspirado en innovación, creatividad. Ya mostraremos alguna foto, aparecí vestido de Batman, o sea, no es el docente clásico, digamos. lo que pasa es que yo rápidamente me di cuenta, bueno, desesperado, empecé a leer la pedagogía tradicional y todo, y lo que a mí me pasaba era que yo leía la pedagogía tradicional y me decía, esto a mí no me sirve en el aula, esto es muy teórico, este, muy bueno para hablar en el mundo académico, pero en el aula, con mis alumnos, esto no sirve, no funciona. Porque yo me daba cuenta que muchas veces por el lenguaje corporal mis alumnos deseaban que yo me muriera de un cáncer dolorosamente lento. Entonces yo decía, ¿qué tengo que hacer para que esto no suceda? Para que aprendan, por supuesto, pero que esto sea una experiencia agradable. Y eso me llevó a darme cuenta que la publicidad, el marketing, el humor, y eso no está en la pedagogía tradicional. Eso no es que por supuesto, la Facultad de Medicina de la UBA, en la década del 70, hacer estas cosas era un pecado terrible. Yo entraba con un mapa mundi, con el equilibrio y esas cosas. La gente me miraba y decía, no, este está con un brote psicótico, pero me da cuenta que eso a la gente le atraía, le gustaba, aprendía y me recordaba, porque me pasaba que décadas después, nunca voy a olvidar, hace poco en el Tornú me encontré con un alumno, un médico grande, yo ya no me acuerdo de él, y me dice, no, porque yo te vi a vos entrar con un globo inflado en un aula, un globo de playa, y evidentemente, claro, era raro, porque yo era
un heterodoxo total y completo, pero justamente yo me preguntaba por qué yo que vendía un producto interesante, nadie me compraba. ¿Y por qué los publicistas que venden cualquier porquería, la gente lo compra? Y dije, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Y dije, bueno, la diferencia es que el publicista, cuando vende, tiene al comprador en mente. ¿Cuáles son sus emociones? ¿Cuáles son sus necesidades? Y por el contrario, los docentes eh, venden un producto muy importante. Yo nunca me olvidé cuando salió un Renault nuevo, que estaba Renault y sentado Charlize Theron arriba. Y claro, ¿vos te vas a comprar ese? No, obvio, vos la querés a Charlize Theron, es evidente. Y yo dije, yo la tengo que sentar a Charlize Theron sobre mis contenidos. Tengo un montón de preguntas y cosas de las que me encantaría charlar. Capaz, tiro un par y vos elegís alguna. No sé, mecanismos para aprender, entender cómo aprendemos, algo de nativos digitales, insomnio, estrés, sueño, algo que te interese y tengas ganas de charlar. Bueno, yo creo que hoy en día una variable muy importante a tener en cuenta en el deporte, en el aula, es el tema del sueño. Ya la OMS, mucho antes de la pandemia del COVID, dijo que había otra pandemia mucho más importante que el COVID, que se llama privación crónica voluntaria del sueño. ¿Mm? No estamos durmiendo. La NBA, por ejemplo, tiene una tabla en la cual compara a todos los jugadores de la NBA, horas de sueño y dobles, triples, pelotas perdidas, asistencias, malos pases, todo, lesiones, absolutamente todo. El sueño es algo fundamental, es más importante que la alimentación. Escucha bien esto, es más importante que la alimentación. Y a pesar de eso, nadie le da importancia. Es más, estamos en una cultura que elogia a los que duermen poco. Y además, tenemos el problema de que el peor enemigo para el sueño es el horario de inicio de la escuela, porque la escuela empieza a las 7:30, 8 menos cuarto. Hay ideas de empezar la escuela a las 7 de la mañana, lo cual es una barbaridad, porque hay que tener en claro que para que el alumno aprenda, tiene que prestar atención, y para prestar atención tiene que estar despierto. Si vos empezás una escuela a las 7 de la mañana, un niño de 10 años tiene que dormir 10 horas. Si vive cerca de la escuela, para llegar a las 7 de la mañana se tiene que despertar a las 6 de la mañana. Y para dormir 10 horas se tiene que acostar a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche. ¿Qué niño se va a acostar a las 8 de la noche? Nadie, es posible. Y en el deporte, el sueño es fundamental, primero porque cuando nos acostamos a dormir, podemos usar la metáfora que uno quiera. Un grupo de mecánicos, médicos, invaden nuestro cuerpo y reparan todas las lesiones que nuestro cuerpo y nuestro cerebro sufren durante el día, porque nos olvidamos que nuestro cuerpo y nuestro cerebro son máquinas de alto rendimiento. Y todas las máquinas de alto rendimiento necesitan reacondicionarse periódicamente. Es como si vos llevaras tu auto al mecánico y el mecánico te dijera, mira Pablo, déjamelo 3 días el auto. Y vos te lo llevás al segundo día. ¿Cómo va a funcionar tu auto? Como mi cola. Entonces, nosotros los adultos tenemos que, lo obvio y esperable sería 8 horas dormir, pero como mínimo los adultos tenemos que dormir 7 horas. Y un deportista por lo menos tendría que dormir 8 o 9 horas. Porque se ha visto que, vuelvo a repetir, el nivel de lesiones, el nivel de eficiencia, porque una variable muy importante para el deporte, todos los deportes, rugby, fútbol, son las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas se recargan durante el sueño.
Eh, entonces, por ejemplo, yo veo a los rugbyers que entrenan ahí de noche, tarde, por acá, y yo siempre pienso a qué hora se acuestan estos muchachos, porque después de venir a laburar en la mañana temprano. Eh, yo cuando sea presidente, Yo te además de voto. instaurar obligar, ¿eh? Yo te voy a votar. Gracias, Pablo, tengo tan poco voto. No sé. Una cosa, no, no, yo no importa. Este, una cosa es instaurar el horario de 7 8 horas obligatorio. Y otra cosa que es muy importante, se sabe que el ser humano tiene un mecanismo bifásico de sueño. O sea que tenemos que dormir 2 veces por día. Uno a la noche y otro a la siesta. Y la siesta no es un tema cultural, no es de los que viven cerca del Ecuador. Y dormir una siesta te mejora un 40% tu rendimiento cognitivo, emocional y muscular. Y la siesta puede ser, lo llaman los americanos, una siesta de poder, de 10 a 20 minutos, y ya te mejora espectacularmente. También como presidente voy a obligar que todas las instituciones tengan un siestario, ¿sí? Nada complicado, ¿eh? Una colchoneta, te tirás y listo. Vos sabés que los chinos, durante la presidencia de Mao Zedong, modificaron la constitución. Mirá que los chinos son laburadores. Cuando llega la hora de la siesta, se para toda China y duerme la siesta. Porque vieron que la eficiencia del trabajador, Google, la NASA tiene siestario, mejora, mejora. Entonces tenemos que empezar a evangelizar a la gente para que duerma bien, para que duerma la siesta. Y no hay un órgano en el cuerpo, no hay un órgano en el cuerpo que no sea mejorado por el sueño. Peso corporal, presión arterial, sistema inmune, la piel. Bueno, hay trabajos que demuestran que los trabajadores nocturnos tienen más posibilidades de cáncer. Bueno, esto da para varias horas, no te voy a aburrir con esto, pero además yo soy fanático de este tema. Nosotros nos morimos mucho antes por privación de sueño que por no comer. Fíjate vos. Otro dato así que tiraste una vez en una clase fue que dormíamos como algo así de si vivís 90 años, 30 años de tu vida. Entonces, imagínate lo importante que es para nuestra biología. Y totalmente, sí, nosotros dormimos el 33% de nuestra vida. Ahí demuestra la importancia que tiene para el sistema nervioso central dormir. ¿Sí? Es muy importante. Pero nuestra cultura no le presta atención al sueño, para nada. Y después, otro veneno para nuestro sueño, yo sé que con esto voy a perder voto como presidente, son las pantallas. Tienen luz azul y en mi presidencia va a estar prohibido tener el celular en la mesita de luz. El celular de noche, el parking tiene que ir en la cocina, porque meramente tener el celular en tu mesita de luz te saca 15 noches de sueño por año. Entonces hay que ir a, porque mucha gente me dice, ¿con qué me despierto? Le digo, bueno, hay un invento bastante antiguo, llamado despertador, va al relojero y te sale bastante barato, te compras batería y listo, ya está. Te despertás con eso, no con el celular. Ahora Haaland, el jugador de fútbol, está mucho con el tema del sueño, está con los lentes que bloquean la luz azul también. Claro, bueno, son varias opciones. Vos decís muy bien, vas a la óptica y te compras ese bloqueante. Las pantallas tienen opción también nocturna, algunas, apagar las pantallas 4 horas antes de acostarte a dormir es un poco difícil, por eso lo mejor es el bloqueante de esos anteojos, un bloqueante de la onda azul. Pero hay que empezar a cuidarse con eso, es un tema complejo. Porque la luz azul, le dice al sistema nervioso a las 12 de la noche, no son las 12 de la noche, son las 7 de la tarde, no tenés que acostarte. Mucho de lo que decís es como que a mí me motiva un montón y me inspira y me entusiasma, es hay que romper algunos paradigmas, porque creemos que, bueno, el no paro nunca, duermo poco es bueno, y en realidad son mucho menos productivos. Y eso me lleva a
una conversación que tengo con mi hermano, que es una máquina, mi hermano más grande, que es una máquina de laburar, es la técnica Pomodoro, que vos me enseñaste, si la podés contar algo de eso, porque es romper un paradigma de cómo laburo mejor, digamos. Sí, eh, bueno, para entender la técnica Pomodoro tenemos que saber que tenemos dos formas de pensar. Una forma de pensar es lo que llama el pensamiento enfocado. Nosotros, el pensamiento enfocado, el paradigma es cuando estamos estudiando. Y ahí estamos con la atención centralizada en el texto y todo. Una cosa que hay que entender es que cuando nosotros estamos con el pensamiento enfocado, no vamos a ser creativos. Entonces, si vos estás estudiando algo nuevo o querés resolver un problema, olvídate. No vas a resolver ningún problema ni vas a ser creativo. Entonces, el otro pensamiento que vos tenés es el pensamiento difuso, que mi abuela decía, yo estaba en la quinta luna de Valencia y es cuando vos estás vagabundeando por tus pasillos mentales. O sea, la técnica Pomodoro se llama así porque la inventó un psicólogo italiano, Pomodoro significa tomate, y desarrolló un cronómetro en forma de tomate. Entonces, la técnica Pomodoro comienza buscando un lugar tranquilo en tu casa o en donde estés para estudiar, sin celular cerca. Si tenés hermanos, los amordazás, lo atás, que no haya mascota ni nada. Y en ese lugar tranquilo, agarras un cronómetro, le pones 40, 45 minutos y te pones a estudiar en forma enfocada. Cuando suena el cronómetro, dejas de estudiar en forma enfocada y te pones en pensamiento difuso y te das una recompensa, que puede ser comer, que puede ser escuchar música, que puede ser estar con los ojos cerrados, 5 minutos. Y luego volves a tus 45 minutos. Y puedes hacer 3 pomodoros. Si quieres después seguir, tenés que hacer ya un descanso de 15 minutos. Y la ventaja del pensamiento difuso es que, por ejemplo, cosas que te convienen hacer es hacer, tratar de resolver un tema. Yo siempre digo, primero comete el sapo. El sapo significa un problema difícil. Entonces, primero enfócate en un problema difícil. Y de ser posible, comete el sapo primero antes de que, por ejemplo, tu mujer te pida que lave los platos, como la mía que es muy mala, me hace hacer esas cosas, antes de ir al supermercado de compras, antes de dormir. Pues, todas esas son situaciones en las cuales vos, cuando yo voy al supermercado, entro en pensamiento difuso, cuando yo estoy lavando los platos, entro en pensamiento difuso, y cuando estamos durmiendo, entro en pensamiento difuso. Y la ventaja es que en el pensamiento difuso, en forma inconsciente, como trabajando detrás de escena, sin que vos pienses, te resuelve el problema. Y cuando vos, no sé si a ustedes le han pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado de tratar de resolver algo y no poder, y de pronto estar en la ducha o estar corriendo y de pronto, plop, sin quererlo, sale la solución. Entonces, estas son las ventajas del Pomodoro que te permite estudiar con mayor calidad, pero haciendo pequeños descansos. La atención humana no aguanta. Hay gente que me dice que estudia 4, 6 horas. Yo dudo de lo que recordará después de eso. Hay que estudiar segmentadamente y hay que aprovechar la potencia del pensamiento difuso, porque ahí es donde nosotros, sin esfuerzo, el pensamiento difuso piensa por nosotros e inconscientemente resuelve el problema. No olvidemos que la tabla periódica de Mendeleev se descubrió durante el sueño, que la canción Help se descubrió durante el sueño, digamos, el pensamiento difuso es maravilloso. Yo te juro, Roy, me lo enseñaste y a veces, nada, tengo presión en el buen sentido, porque me gusta tenerla, porque significa que tengo cosas para hacer y tengo que desatar algún nudo dentro del equipo, transmitir algún mensaje, y cuando me siento un poco trabado, pongo un capítulo de The Office, o Modern Family, que son series así. Te juro que se resuelve solo el problema. Es una locura. The Office, The Office es lo más, para mí The Office es lo más grande que hay. Muy bueno. Es excelente, muy bueno. The Office es lo más grande que hay. No dura 5 minutos, da 20, pero 20 es un buen recreo y
No sé, me genera mucho pensamiento difuso a mí, qué sé yo. No, sí, nada más es un capo, capo. Más, yo una vez veía un video en YouTube que decía por qué el líder de The Office es mucho mejor líder que la reina de Inglaterra en la serie de Crown, La Corona. Iba comparando y te morí de risa, pero tiene razón, él es un gran líder. Dentro de su característica es un enorme líder, es realmente buenísimo. ¿Qué te gusta de Michael Scott como líder? Y lo que pasa es que él es un tipo que eh, motiva a toda la gente del equipo, se preocupa por ellos, no es un tipo que meta presión y que se preocupa por toda la gente que trabaja. Y cuando los ve bajoneados, le trata de levantar el ánimo. Y además él, como fue un trabajador, conoce las preocupaciones de ellos, entonces él puede ser muy empático, me parece maravilloso. Un ejemplo de un muy buen líder, excelente. Es el mismo, estar re loco y ser uno Sí, mismo, y que ser genuino es importante, no, importantísimo. además no le importa nada, tipo, no le importa absolutamente nada, está muy bueno. Pero ha logrado en el mundo digital ser un exitoso con el papel, lo cual demuestra que el tipo es un capo. Otras cosas que me aparecen en la cabeza es como Emocionalis, también no me lo olvido nunca más, lo mostraste una vuelta hablando de la selección argentina, o Kiss, Keep It Simple Stupid. Las dos las usé con equipos. Bueno, con respecto a Homo Emocionalis, nosotros culturalmente nos consideramos los seres humanos seres racionales. Y eso es una gran mentira. Va, basta caminar un par de cuadras por la ciudad de Buenos Aires, hoy en el subte, yo hace ya 18 años que vendí el auto, nunca llegué, tenía un Corsita Classic. Hoy me subí al subte y un tipo me dijo, marmota. Yo no le había dicho nada al tipo, digamos, estaría, no sé, mal servido, o no sé, se levantó la pierna derecha. Eh, y la neurobiología también demuestra que lo que guía nuestras conductas es la corteza emocional, no la racional. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos entender nuestras conductas, y más importante, las conductas de los otros seres humanos, es que básicamente nosotros somos seres emocionales, que de vez en cuando podemos hacer algo racional, pero que nuestra conducta basal es emocional. Y esto uno le ha pasado un millón de veces, digamos, de decir, pero ¿cómo puede ser si a esa persona le expliqué 120 veces algo? Claro, uno si piensa que el otro es un ser racional, piensa que solamente con explicarle ya lo va a hacer, pero si uno entiende que el otro es un ser emocional, no alcanza. Y después, ¿a cuánto de nosotros nos pasó de ver una mujer, ver que había 120 banderas rojas que decían no, 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 y uno salió igual con ella? Y peor todavía, Vamos a robar un bar. había, Cuando lo subo voy a robar amigos. después había 200 banderas que decían no tengas sexo con esta mujer. Y tuvimos sexo. Y después nos agarramos la cabeza. Pero si uno fuera un ser racional, uno jamás cometería ese tipo de errores. Pero la sexualidad, para la neurobiología, es un circuito emocional. Y uno no puede contra eso. Y después, como decía Pablo, a ver, eh, ¿cuándo es el único momento que 45 millones de argentinos, y no importa si son peronistas, del PRO, radicales, todos nos unimos y tiramos para el mismo lado? Cuando juega la selección, 11 adultos en pantaloncitos cortos, además ninguno de ellos vive en la Argentina, eso no es racional, eso es emocional. Y después, bueno, por ejemplo, mi viejo, que también era un inmigrante rumano, se bajó de un barco en el año 47, su primer amigo fue de River, y se hizo de River, y toda mi familia es gallina, pero mortal. Pero el que está enfermo es mi hermano. Entonces, cuando nos fuimos a la B, mi hermano, que es investigador del CONICET, tiene un doctorado en Oxford en filosofía medieval, se puso a llorar. Y mi hermano, para
mis hijos, su tío es lo más grande que hay porque lo lleva a la cancha desde que nacieron. Y se pusieron a llorar también. Yo le decía, Andy, por favor, tío, no puede ser. Bueno, eso es emocional. Y yo no sé si ustedes saben que en la Argentina, cada vez que un equipo grande desciende a la B, aumenta un 30% en la internación en la unidad coronaria. Entonces, a ver, somos seres emocionales, no hay ninguna duda en eso. Y eso nos permite, por un lado, perdonarnos cuando hacemos una metida de pata fea, porque no somos robots. No sé si ustedes recuerdan un personaje llamado Mr. Spock de Viaje a las Estrellas, que era puramente racional. Eso está en la serie, exactamente. Eso está en la serie. Nosotros somos seres emocionales. Y Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán, decía con una claridad meridiana, mucho antes que la neurobiología, primero está la comida, después está la moral. Y yo creo que eso es como decir, primero están las emociones y después está lo racional. Uno primero tiene que estar equilibrado emocionalmente para después, en algún momento, ser racional. Entonces, este que me dijo marmota hace un ratito en el subte, y yo no tengo que perdonar, no me puedo enojar con el señor ni discutirle nada, porque andás a ver si se peleó con la esposa, si le fue mal en el trabajo, y me usó a mí de cable a tierra. Y bueno, está bien, si vos entendés eso, no te enojás. Bueno, está bien, señor. Fue feliz diciéndome marmota, bueno, me alegro mucho. Además, yo soy un marmota, tiene razón, tengo cara de marmota y soy un marmota. Está bien, está bien. Ahora, si todos pensamos que somos racionales y te enojas cuando te dicen marmota, obvio. Hay que Entonces tener yo creo empatía. que, obvio, totalmente, nos entendemos, todos nos entendemos mejor. Y con respecto a lo de Keep It Simple Stupid, eh, es el tema de la comunicación audiovisual. Yo hasta el año 99, yo usaba pizarrón. Y tenía un pizarrón en el living de mi casa donde yo ensayaba mis clases. Hasta que un día, mi querido Santiago, que en esa época tenía 9 años, me dice, papá, dice, ¿hay algo más moderno para dar clases? Y yo, sí, sí. ¿Y cómo se llama? Me dice, PowerPoint. Pero ustedes se imaginan, yo tenía una Texas DOS Instrument. Y cometí el grave error de preguntarle a un nativo digital, ¿es fácil? Sí, papá, es re fácil. Entonces fui y me compré una Windows con PowerPoint y empecé a ensayar en el living de mi casa en mis clases, en el living de mi casa mis clases. Y como al tiempo pasa, Santiago me dice, mira, papá, te voy a decir algo, no lo tome a mal. Dice, vos dabas las clases de pizarrón, pero ahora sos un desastre con el PowerPoint. Y yo me agarré una depresión porque dije, yo con la punta de la tecnología, en vez de mejorar, empeoré. Y me dieron una gana de tirar la computadora por el balcón. Pero por suerte en esa época estaba leyendo un historiador que siempre me gustó, se llama Hobsbawm. Y Hobsbawm afirma que el ciudadano, él escribía esto todavía en el siglo XX, decía que el ciudadano del siglo XX hace un pacto suicida con la tecnología. Compra cualquier máquina, de un lavarropa hasta una microondas que tiene un manual de 1000 páginas, pero no lee el manual y lo empieza a usar. Y yo había hecho lo mismo, peor, porque como el PowerPoint era trucho, venía sin manual ni nada. Y entonces, desesperado, bajé y en la primera librería que llegué había un manual de PowerPoint que era de 500 páginas, pero por suerte las últimas 200 eran de didáctica. Y ahí me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba escribiendo en todas las diapositivas usando unas imágenes horribles llenas de palabras, flechitas, crucecitas. Y uno de los consejos que me llevé de ese libro era que si yo usaba una imagen tenía que ser lo más sencilla posible. Cuanto menos palabritas, flechitas y crucecitas tuviera, mejor. Y ahí, recién ahí, empecé a mejorar lentamente mis presentaciones y mi crítico más acérrimo, que era mi hijo, me decía, bueno, ahora papá, estás en el camino, ahora ya estás mejorando. Mágico. Tu, tu hijo, y a mí en alguna presentación, el que me dio un palo una vez y me cambió para siempre fue mi viejo, que me dijo, ¿por qué no usas el humor? Me dolió, pero después tenía toda la razón del mundo. Eh, y Robbie, qué masa, qué locura, qué pasión de estar entrenando, o sea, preparándote en tu casa las clases. No sé cuántos profesores hacen eso, estar en su casa practicando.
Pero Pablo, a ver, ¿cómo no vas a entrenar? Si entrenan los rugby, entrenan los jugadores de fútbol, entrenan los maratonistas, entrenan todo. ¿Cómo no va a entrenar un docente? Yo tengo 40, 50 cerebros a mi cargo, yo tengo que entrenar. Es obvio, es lógico. Porque además no, a ver, hay gente que nace para hablar en público. Yo no nací para hablar en público. Y cada vez que vos lo repetís, te sale un poquitito menos peor, perdón por el barbarismo, pero es así. Entonces, esto lo aprendí de un orador americano que tenía un libro muy gracioso que el título era Puedo verlo desnudo. Así, el título ya me cautivó, lo compré por supuesto. Y él, una técnica que decía que había que usar para evitar el estrés en público era que cuando uno hablaba en público se imaginara a todo el público desnudo. Entonces, re divertido eso y te olvidas del estrés de hablar en público. Pero además de ese consejo, él decía, hay que practicar y decir 50, 100, 200, 300 veces, la mayor cantidad de veces posible. Porque es cierto, porque, a ver, ¿por qué Manu Ginóbili entrenaba si era un gran jugador? Porque es la única manera de mejorar. ¿Cómo no va a entrenar un docente que tiene la responsabilidad de enseñar a 50, 40 alumnos? Es importantísimo, fundamental. ¿Fue así que recuerdes algún gran desafío que tuviste en el aula virtual? Porque, no sé, yo soy entrenador y siempre tenés casos particulares de llegar o nudos que desatar. Bueno, la pandemia fue un enorme desafío. Yo nunca me voy a olvidar en marzo de 2020 cuando llamé a la facultad y me dijeron, bueno, Robbie, no hay presencial, esto va todo por virtual. Yo me quería matar porque yo no tengo celular, para mí la virtualidad era una nada misma. Y más me desanimó porque todas las universidades donde yo trabajaba me dieron capacitaciones, pero me enseñaban los botoncitos, o sea, me decían, bueno, el Zoom, este botón para esto, este botón para el otro, el Blackboard, este botón, el Meet. Digo, pero discúlpeme, yo siempre decía, ¿y didáctica de esto? Ah, no, didáctica no tenemos. Y a mí, lo que me salvó, yo entonces agarré y dije, bueno, empecemos por derecha. Y empecé a buscar bibliografía de didáctica y no había nada, nada, realmente no había nada bueno, era toda una porquería. Entonces dije, bueno, yo siempre utilizo el término glyph, googlear la información flaco a ver si algo sale. Y lo encontré en YouTube al profe Víctor. Profe Víctor era un profesor de informática mexicano, tipo brillante. Si querés hacer algo con alguna plataforma o algo virtual, buscarlo el profe Víctor, que además de ser muy bueno, tiene la benevolencia de regalarte todo su conocimiento en forma gratuita, de lo que quieras, de juegos, de lo que sea. Y él me salvó la vida, él me presentó el Kahoot, me presentó el Movit.com, el Genially, el Jeopardy Labs, el EducaPlay, todo, todo. Y me empezó, y bueno, esto yo lo puedo usar y lo puedo usar como una manera de ir cortando y hasta el día de hoy lo sigo usando en la presencial. Y eso fue un enorme desafío porque yo en el 2020 ya era un señor grande, tenía 64 años, y era empezar de cero, de cero, porque no tenía la más perra idea de nada. De nada. Es como que me dijera, bueno, tenés que empezar a hablar croata. Bueno, me quiero matar, me quiero matar. Y bueno, fueron horas y horas. Pero como yo te dije, lo que requiere fuerza de voluntad para mí, entonces yo lo que debo hacer es planificar. Es decir, bueno, voy a dedicar tantas horas por día, tal y tal día. Y bueno, pobres alumnos, porque los alumnos además me decían, mire, profe, tal profe parece una radio AM, el otro profe parece una cabecita que habla. Y yo digo, no, por Dios, yo no puedo hacer eso, no puedo, no puedo. Y el profe Víctor me salvó la vida, realmente un grande, un grande.
viste, tenía ahí 64. ¿Cómo llego a los 64 yo estar así, tipo, rompiéndola toda? Es no parar de aprender. ¿O qué me sugerís? Pero qué duda te cabe, Pablo. Mira, si a vos te apasiona lo que haces, este, uno no para de seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Si a uno le gusta, porque eh, yo me voy de vacaciones, me llevo una pila de libros, la mitad son de historia y la otra mitad son de didáctica, pedagogía, porque a mí me divierte eso y además yo rápidamente lo puedo aplicar. Entonces, eh, si a uno le gusta, uno no para de aprender nunca. Eso es más, yo ya ahora en pocos días cumplo 67 y todo el mundo me dice, ¿no te jubilás? Yo me mato si me jubilo. ¿Qué hago si me jubilo? ¿Qué- ¿A dónde voy? ¿De qué me disfrazo? Esto es mi vida, esto es mi vida. Entonces yo no me imagino en otra situación que no sea la de estando con mis alumnos. Es impagable, impagable. Entonces mi mujer me dice, qué suerte que tus patrones no saben que vos pagarías por ir a dar clase. Entonces le digo, no, no se tiene que enterar, por supuesto. Me lleva, Robbie, a uno de los, creo que el primer curso que hice de Asociación Educar, que lo recomiendo a todo el mundo porque realmente te cambia la vida cuando empezás a estudiar ahí. Si algo como la curiosidad es aprendizaje sin esfuerzo, que es un poco lo que estás contando, o sea, termina siendo el aprendizaje es un placer. Es que, ¿sabes cuál es el problema, Pablo? Hay dos tipos de motivaciones, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿sí? Eh, y yo siempre lo veo, por ejemplo, bueno, yo tengo dos hijos que son basquetbolistas desde los 3 años. Uno ahora tiene 19, el otro tiene 32 y siguen jugando al básquet y siguen entrenando 3 veces por semana y siguen jugando. Uno juega 2 torneos los fines de semana. Eh, bueno, eso es motivación intrínseca y no ganan un mango, ¿eh? No ganan un solo mango. Y cuando vuelven del entrenamiento me cuentan cosas como el profe me hizo hacer 100 suicidios, que yo ni quiero enterarme de lo que es eso. Y la motivación intrínseca es hacer algo por el placer de hacer. Y esta sociedad, generalmente a nivel dirigencial y todo, piensa que nosotros nos movemos por motivación extrínseca. Y por eso están las notas en el colegio, estudiar porque si no, no te vas a sacar el 7 y no vas a aprobar. Y a nivel del laburo está la plata. Por supuesto, todos necesitan plata porque tenemos que pagar la electricidad, esto, el otro, ¿no? Pero uno en el trabajo tiene que sentirse confortable, tiene que sentirse cómodo, tiene que sentirse que le gusta lo que hace, y eso es motivación intrínseca. Yo también hay ciertos lugares donde laburaba y en un momento dado me dije, mire, muchas gracias, todo, pero yo me voy de acá. Yo me voy porque no me siento cómodo, no me gusta, no estoy bien. Entonces, tenemos que entender que el ser humano, yo conozco mucha gente que gana una torta de dinero, pero es muy infeliz. Es muy infeliz. Y ya está estudiado, por supuesto, no solamente es un dicho, ¿no? El dinero no hace la felicidad, te deja tranquilo, ¿no? Pero no hace la felicidad. Y no vale la pena, no vale la pena. Primero porque nacemos desnudos y nos morimos desnudos. Y segundo porque hay una autora que a mí me encanta, se llama Sonja Lyubomirsky. Ella dice, lamentablemente con el dinero lo único que se puede hacer que te haga feliz, porque comprar cosas materiales no te hace feliz, ya está demostrado. Ni el Mercedes-Benz, ni el Rolex, ni la Lacoste. Y si te hace feliz por, no sé, un día, chao. Y ella dice, lo único que te hace feliz el dinero es viajar con tus seres queridos. Eso puede ser, es lo único. Pero después todo lo demás, no. Y tenemos que entender que todos tenemos que ir hacia la motivación intrínseca, estar haciendo cosas que nos gusten, que nos generen placer. Y claro,
A ver, yo mi primer trabajo fue neurólogo del sindicato de pasteleros, pizzeros y afines. Y yo no estaba feliz ahí. Yo laburaba porque, bueno, tenía que llevar plata a mi familia y tenía que ayudar con todo eso. Pero lentamente, con el paso de los años, uno tiene que ir corriéndose hacia hacer lo que más le gusta, buscar la motivación intrínseca. Y eso es un motor que no te para más. Eso no te para más, jamás. Y vas a llegar a los 120 años y vas a seguir dándole y dándole y dándole. Coincido, ahí es un poco el rol nosotros como docentes o entrenadores o lo que sea, ayudarlos a los jugadores a ir descubriendo eso que te gusta. Totalmente, sí, totalmente. Y yo creo que también ayudar a los jugadores al después, ¿no? A que después de ser jugador hay otra vida en la cual también todo ese conocimiento que ellos tienen, que no se acabó, ¿no es cierto? Que se puede seguir contribuyendo con eso. Recontra. Durante también, porque cuando hay presión o lo que sea, tener algo que te gusta afuera, que te distiende, espectacular. Y Sí, sí, entras sí. medio en flow cuando estás estudiando o algo que te copa. Hoy quiero ser súper fiel a lo que te prometí de 1 hora. Fue un tremendo placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. No quiero abusar. No, el placer es mío, Pablo. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor que me hayas invitado y bueno, y estoy a tu disposición. No, zarpado. Posta, a mí me cambió la vida para bien, empezar a estudiarte, abrir la cabeza a otro nivel. Recomiéndose, no sé si sigue estando, pero el curso de motivación y curiosidad de niños, si tenés algún sobrino o algo y lo empezás a leer, te volvés loco. Yo tenía un sobrino ahí de 3 años y decía, no puede ser. A esta edad no paran de hacer preguntas y bueno, ahí uno hace la crítica al sistema educativo que después de hacer una pregunta, sos un tarado, si haces una pregunta y bueno, me volvió loco, Robbie. Así que te agradezco un montón. Una vez ya te había mandado un mail y te había contado que te había mencionado en un podcast como el mejor entrenador que había tenido. Nunca te tuve en cancha, pero la verdad que me inspiraste una barra. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos por tus lindas palabras. Son una caricia al corazón. Muchas gracias.